Con ayuda de mi ojo de la sabiduría, querido príncipe, he entrado en profunda meditación y he buscado al mendigo por todo el universo, pero no he podido encontrarlo. ¿Cómo puede nuestra propia imaginación parecer real y exterior a nosotros mismos? Entonces me he desplazado al norte, hacia el país de los Jinas, en una populosa ciudad llamada Vihara por sus habitantes. Vivía un monje llamado Digardricha, de cabeza completamente plateada por el tiempo, que se hallaba en profunda meditación. Ni sus propios asistentes entraban en aquel recinto, temerosos de interrumpir sus profundos samadhis que solían durar 21 días. Aquel día era el último de su prolongada meditación. Aunque desde un punto de vista había estado 21 días meditando, desde otro habían transcurrido miles de años, porque las escalas del tiempo solo son ideas que surgen en la mente. Vi que aquel monje había vivido en otras épocas y que en aquellas seguía siendo un monje meditante. Con todos los recursos y facultades que estaban a mi disposición, penetré en el corazón de su creación buscando al otro mendigo del que hemos hablado. Y por fin le encontré, pero no estaba en este universo, sino en otro casi exactamente igual a este, pero creado por otro Brahman. Hay muchos Brahman, y seguirá habiéndolos en el futuro. En esta misma asamblea hay muchos sabios y santos brahmanas, que mantienen la idea de ser otros seres en mundos distintos a este. Esa es la naturaleza de Maya. Algunos de estos seres son semejantes al que ahora los está imaginando, y otros muy distintos a ellos, o simplemente parecidos. Así es la prodigiosa Maya, que tanto desconcierta al género humano. Aunque está claro que esas creaciones imaginarias no existen ni actúan realmente, pues solo son ilusiones que aparecen y desaparecen continuamente. Además, ¿qué son 21 días y qué es un siglo? Es pavoroso ponerse a pensar en este terrible juego de la mente. Todo esto es apariencia que se abre por la mañana como la flor del loto y manifiesta esta diversidad como un capullo de loto abierto y fragante. Todo brota en la pura conciencia infinita. Aunque se manifiesta como una apariencia impura, cada cosa aparece como si estuviera fragmentada y al final de esta fragmentación sufre nuevas y extrañas divisiones. Ya te he dicho que todo ello es relativamente real y no completamente irreal, porque todas estas ilusiones se manifiestan en el todo. La causa permanece en la causa. En aquel momento el rey Dasarata dijo: «Dinos dónde está meditando este monje mendigo, y al momento enviaré a mis soldados para que le saquen de su estado y le traigan a nuestra presencia». Vasista respondió: «Rey, el cuerpo de ese mendigo ya ha perdido la vida y no puede ser resucitado. Su jiva ha alcanzado la iluminación y no puede volver a sufrir las experiencias de este mundo objetivo nunca más. Sus propios discípulos llevan un mes sentados a su puerta, esperando verle reaparecer, siguiendo sus instrucciones. Cuando entren, encontrarán que ha abandonado su cuerpo y tendrán que buscar otro maestro que los instruya. Esta Maya tiene cualidades limitadas y limitantes. Con la ignorancia es prácticamente imposible rebasarlas, pero son superadas fácilmente con el conocimiento de la verdad. Ver un brazalete en el oro es una percepción errónea. La causa de esta percepción equivocada es precisamente la mera apariencia del objeto, en este caso el brazalete de oro. En el mismo sentido, Maya es simplemente una palabra y forma de hablar. Su apariencia tiene como el Ser Supremo la misma relación que una ola con el océano que la sustenta y conforma. Cuando vemos esta verdad,
La apariencia objetiva deja de ser una ilusión y se transforma en lo que verdaderamente es: mera apariencia y no realidad, que solo pertenece al ser que le sirve de base. Este largo sueño del mundo objetivo solo parece real a causa de la ignorancia o avidya, única responsable del nacimiento del jiva. Cuando se comprende y se realiza la verdad, se ve que todo esto es el propio ser y ninguna otra cosa. Sea cual fuere el pensamiento que tengamos en la mente, lo que aparece en ese pensamiento solo es el ser. El universo solo es el resultado de los pensamientos de innumerables individuos o jivas. La idea primordial concebida por Brahman es experienciada por el jiva como si fuera una sólida realidad. Cuando uno alcanza la pureza de conciencia del propio Brahman, contempla todo esto como en un sueño prolongado y poco menos que absurdo. La noción de objeto da origen a la mente. Al olvidar la conciencia infinita, más tarde sufre múltiples experiencias y modificaciones. Pero ¿es esa mente realmente independiente del Ser Supremo? ¿No es acaso el mismo ser que se olvida a sí mismo para ver los objetos? El jiva, el cuerpo y todo lo demás no son sino reflexiones o apariencias del Ser Supremo. Todos los movimientos del universo ocurren en la única conciencia infinita, que solo es conciencia y nada más que conciencia. No hay movimiento ni ausencia de movimiento. No hay uno ni muchos. Lo que es como es. La diversidad surge en el estado del olvido y se desvanece cuando comenzamos la investigación. El investigador existe sin duda alguna y este es el estado supremo. La paz se manifiesta como mundo. Solo es este mundo ilusorio. La ignorancia es irreal. No existe un espectador separado de lo contemplado y del acto de contemplar. La mente imagina un defecto en la luna, pero la luna no tiene ese defecto. El cuerpo o manifestación objetiva de la conciencia infinita no es otra cosa que conciencia. Por medio del silencio de la meditación profunda, querido Rama, debes permanecer firmemente establecido en el estado de ausencia de movimiento de la mente. En ese momento el príncipe preguntó: Señor, he oído hablar del silencio de la palabra, del silencio de la visión y de los otros sentidos y del rigoroso silencio del ascetismo. Pero, ¿cuál es el silencio de la meditación profunda? Vasista respondió: sobre el silencio o muña. Hay dos tipos de sabio silencioso o muni: el riguroso asceta y el sabio liberado. El primero controla sus sentidos violentamente y se ocupa con fanatismo en actividades vacías de sentido. El sabio liberado comprende que lo real es real y lo irreal irreal, y haciendo uso del autoconocimiento se comporta en este mundo como una persona ordinaria. La conducta de ambos sabios se considera como muna o silencio. Has mencionado 4 tipos de silencio: el silencio de la palabra, el silencio de los sentidos, la violenta contención de los sentidos y el silencio de la meditación profunda. El silencio conocido como el silencio de la mente solo es posible para el que ha muerto o para el que practica el más riguroso ascetismo, o el silencio de la meditación profunda. Los 3 primeros que hemos mencionado implican un silencio forzado y artificial. Solo el 4º conduce directamente a la liberación. Por tanto, aún a riesgo de contradecir o molestar a los que practican alguno de los 3 primeros, afirmo que no son convenientes ninguno de esos 3. El silencio de la meditación profunda es el único que conduce a la liberación. En él
El prana o fuerza vital no se retiene ni se estimula forzadamente. Los sentidos no se estimulan ni se contriñen. La percepción de la diversidad no se suprime ni se favorece. La mente no es mente ni no mente. No hay división alguna entre el sujeto y el objeto, y por tanto no hay que hacer esfuerzo alguno por suprimirla. Esto es lo que se llama el silencio de la meditación profunda, y el que lo practica puede meditar o no hacerlo. Si lo prefiere, solo hay un conocimiento de lo que es tal y como es, y ausencia de incertidumbre. Es un completo vacío y nada más. Carece de fundamento alguno, su naturaleza es la paz suprema, de la que no puede decirse que sea real ni irreal. Es el estado en el que uno sabe que no hay yo ni otros, ni mente ni nada derivado de la mente, como los pensamientos y los deseos. Es el estado en el que uno sabe que el yo no es nada más que una idea de este mundo, que en realidad solo es existencia pura. Eso es lo que se llama el silencio de la meditación profunda. En este puro existir, Sat, que es puro conocer Chik, ¿dónde estoy yo y los otros? Rama preguntó, entonces, ¿cómo existieron 100 Rudras? Vasista respondió, el monje mendigo soñó todos esos Rudras. Los que tienen una mente pura experiencian como si fuera real todo aquello que imaginan o desean que exista. Todas las formas pensadas que surgen en la conciencia infinita parecen ser reales. Rama preguntó de nuevo, dime, querido sabio, ¿por qué le gusta a Shiva manifestarse como un hombre desnudo que habita en los campos crematorios? Se adorna con guirnaldas de calaveras, se embarduna de cenizas y se deja conquistar fácilmente por la lujuria. Vasista respondió al instante, la conducta de los dioses, como la de los seres perfectos y sabios liberados, no se rige por normas o códigos de conductas convencionales. Eso solo se ha inventado para la gente ignorante. La mente de los ignorantes está tan intensamente condicionada por sus tendencias impuras que si no se gobierna por esas reglas de conducta provocaría un caos social en el que el pez gordo se comería al pequeño. En cambio, el sabio no se deja arrastrar por lo apetecible y lo indeseable, porque tiene sus sentidos bajo control y permanece siempre despierto y alerta. Vive y actúa sin querer hacerlo de una manera determinada, sin reaccionar ante los acontecimientos como si fueran causa de sus acciones, de forma pura y espontánea, o puede hacerlo de otra manera distinta o no hacer nada en absoluto. Los propios miembros de la Trimurti, Brahma, Vishnu y Shiva, sufren la correspondiente encarnación y la servidumbre formal que ésta implica. Para los iluminados, sus acciones no son dignas de alabanza ni reproche, pues están más allá de la aceptación o del rechazo por parte de los hombres. Los dioses no poseen ninguna noción de mío o tuyo. Sus acciones son esenciales y espontáneas como el calor del fuego. No voy a explicarte con mucho detalle el silencio de los seres desencarnados, que es otro tipo de silencio, porque tú todavía tienes un cuerpo y no estás en ese caso, pero te lo descubriré brevemente para que tengas alguna noticia de él. Los que se mantienen siempre despiertos en perpetuo estado de samadhi y correctamente iluminados se conocen como Sankhya Yogis. Los que han alcanzado el estado de conciencia sin cuerpo por medio del pranayama u otros medios se conocen como Yoga Yogis. De hecho, ambos se encuentran en el mismo estado. Ya sabemos que la causa de la apariencia del mundo objetivo y de la esclavitud solo es la mente. Los dos casos de que te he hablado han alcanzado una completa cesación mental. La liberación puede alcanzarse por una práctica sincera e insistente, por la detención del movimiento del prana,
o por la cesación de los pensamientos. Esa es la esencia de todas las escrituras que hablan de la liberación. En este punto, Rama preguntó: si la detención del movimiento del prana conduce a la liberación, ¿la muerte podría considerarse una liberación? ¿Alcanza la gente la liberación con la muerte? Vasista respondió sobre este tema: la cesación del prana y la mente. Cuando el prana o la energía vital está a punto de abandonar el cuerpo, ya entra en contacto con los elementos con los que va a formar el próximo cuerpo. Esos elementos proceden de la cristalización de las vásanas o tendencias pasadas, el jiva, y esa es la razón por la que el jiva se agarra a estos elementos desesperadamente. Cuando el prana abandona el cuerpo, se lleva con él todas las experiencias pasadas y los deseos insatisfechos del jiva. La mente no puede alcanzar un estado no mental o carente de movimientos, vritis, hasta que esas vásanas no son totalmente destruidas. La mente no se despega de la fuerza vital hasta que no se conoce a sí misma, es decir, hasta que no consigue el autoconocimiento. Cuando lo obtiene, las vásanas son destruidas y la mente también. En ese momento, el prana deja de moverse y se hunde en la paz suprema. Por medio de este autoconocimiento, comprendemos profundamente la irrealidad de los conceptos sobre la objetividad del mundo. Esto suprime totalmente las vásanas y el nudo, granti, que une la mente y el prana o fuerza vital. Las vásanas forman la mente. La mente solo es una colección o agregado de vásanas. Su desaparición es el estado supremo. El conocimiento, vidya, es el conocimiento de lo real. La investigación, vichara, es el conocimiento de vidya. Cualquiera de estas tres prácticas, a saber, la atención total a una sola cosa, que puede ser la devoción absoluta a un Dios, la contención del prana o la cesación del movimiento mental, conducen al mismo estado supremo. La mente y la fuerza vital están tan estrechamente unidas como una flor a su fragancia, o la semilla de sésamo y su aceite. De modo que si cesa el movimiento de la mente, cesa también el movimiento del prana. Si la mente se concentra unidireccionalmente en una sola verdad, el movimiento de la mente y en consecuencia la energía vital o prana cesan por completo. Pero el mejor método para conseguirlo es la pregunta por la naturaleza del ser infinito. Tu mente quedará completamente absorbida por esta pregunta, y en ese momento cesarán al mismo tiempo la mente y la pregunta. Fíjate en el estado que surge entonces y establécete en él con decisión. Cuando la mente no suspira por placeres sensibles, se absorbe en el ser acompañada por la fuerza vital. La ignorancia es inexistencia. El autoconocimiento es la verdadera existencia. La mente, cuando cree que es una cosa real, solo es ignorancia. La comprensión de su inexistencia es el autoconocimiento. Si la mente permanece absorbida en esa profunda pregunta por el ser, simplemente un cuarto de hora, sufre un cambio radical, porque saborea el estado supremo del autoconocimiento y ya no lo abandona nunca más. En tal caso, las semillas del samsara se queman y pierden su potencialidad. La ignorancia se despeja y las vásanas son completamente tranquilizadas. El que alcanza este estado se establece en sattva, ve la luz interior y permanece en la paz suprema. Lo que se conoce como moksha o liberación es esta aniquilación de la ignorancia por el autoconocimiento, por medio de la cual el jiva se transforma instantáneamente en un no jiva y la mente se transforma en no mente, puesto que el sentimiento del ego y las demás funciones mentales son como el agua de un espejismo, dejan de manifestarse cuando la luz de la investigación se proyecta sobre ellas.
A este propósito, voy a contarte ahora la historia de un vampiro que hacía preguntas iluminadas. Historia de Vitala el vampiro. En los bosques de los montes Vindhya vivía un vampiro que merodeaba por aquellos territorios buscando víctimas para satisfacer su terrible apetito, pero no quería matar a ningún animal que no lo mereciera. Como no encontraba en el bosque una persona de esas características, fue a la ciudad y se presentó ante el rey diciéndole: «No vengo a matarte ni te chuparé la sangre si no lo mereces. Eres un buen gobernante y ayudas a quien te necesita. Te ruego que me ayudes en este caso. Te haré 4 preguntas, contéstalas correctamente, te lo ruego. ¿Qué es el Sol cuyas radiantes partículas constituyen este universo? ¿En qué poderoso viento se manifiesta este inmenso espacio? Aunque pasamos de un sueño a otro sin interrupción, jamás abandonamos el ser que aunque estamos constantemente cambiando de realidad soñada. ¿Qué es ese ser? Cuando abrimos un tronco de bananero, vamos levantando capas tras capas hasta dar con la médula. Cuando este mundo objetivo va siendo analizado progresivamente, ¿cuál es su médula o esencia sutil? ¿De qué átomos forman parte estos átomos que llamamos universo? ¿En qué roca sin forma están ocultos los 3 mundos? Contéstame a estas preguntas. Si no lo haces correctamente, puedes estar seguro de que acabaré contigo». El rey contestó de inmediato: «Este universo, amable vampiro, estuvo una vez cubierto por una serie de capas, como una fruta envuelta en su piel. Pendía de una rama que tenía miles de frutos como él, y había un árbol con cientos de ramas semejantes y un bosque lleno de árboles como aquel. También había una montaña con decenas de bosques similares y un país con miles de montañas como ella. Todo esto estaba en un continente con cientos de países parecidos, una tierra con cientos de continentes similares, un océano con miles de tierras como la que te he dicho, un ser con cientos de océanos en su interior, y una persona suprema que portaba una guirnalda formada por las calaveras de muchos de estos seres. Y había un sol cuyos rayos iluminaban a miles de personas semejantes a esta. El sol de la conciencia que todo lo ilumina. A la luz de este sol, querido vampiro, estos universos no son más que diminutas partículas atómicas. Todas las cosas que te he enumerado parecen reales a causa de la luz de ese sol. En el ser infinito, los conceptos de tiempo, espacio, movimiento e inteligencia brillan como motas de polvo en el rayo de luz. Brahman, el ser que parece trasladarse sin cesar de un mundo soñado a otro, no abandona de hecho su naturaleza esencial, ni se olvida jamás de sí mismo. Del mismo modo que cuando se abre un tallo de bananero, cada capa levantada revela otra capa subyacente, cuando investigamos el interior de este mundo aparente, solo descubrimos a Brahman. Desde un punto de vista positivo, este Brahman se denomina la verdad, el ser, pero puesto que está más allá de toda descripción posible, desde un punto de vista negativo, se le designa como vacío, lo indescriptible. La realidad es todo lo que experienciamos como real. Aunque en la experiencia aparece como una forma particular añadida, no es más que conciencia pura. Como el tronco del bananero, no es más que ese mismo tronco, y sus diferentes capas son de la misma naturaleza. Se considera al ser de naturaleza minúscula o atómica, porque es extremadamente sutil e intangible, pero puesto que es lo único que hay, es infinito y la auténtica raíz de toda la existencia. El pensamiento sin forma que aparece en todas las formas. El mundo objetivo solo es la carne que recubre la verdad que es la conciencia pura.
Después de escuchar esta completa respuesta de labios del rey, el vampiro quedó silencioso y sumido en profunda contemplación. Olvidó su alucinante hambre y entró en un estado de samadhi. Te he contado la historia del vampiro, querido Rama, para ilustrarte la verdadera naturaleza sutil de la conciencia infinita. El universo no es más que una envoltura o velo que disimula esa conciencia, que puede ser rasgado inmediatamente por la investigación de su verdadera naturaleza. De hecho, es tan real como el cuerpo del vampiro. Despliega la mente con la propia mente, amable Rama, y permanece en paz interior, contemplando el infinito ser en todo lo que hay. Como el rey Bajirata, puedes alcanzar lo que aparece como imposible si eres capaz de permanecer fijo en el conocimiento y te dedicas a las tareas comunes de la vida, observando el curso natural de los acontecimientos sin realizar esfuerzo alguno. Rama preguntó entonces a Vasista, ¿quién era aquel rey Bajirata que había citado? Vasista le respondió gentilmente, historia de Bajirata. Había una vez un rey llamado Bajirata, muy devoto del Dharma, tan generoso y magnánimo como los sabios y los hombres buenos, como implacable con los malvados. Trabajaba sin descanso por erradicar la pobreza entre sus súbditos, y su corazón ardía de devoción en presencia de los santos. El rey fue quien hizo descender el río Ganges de los cielos a la tierra. En la ejecución de esta empresa encontró grandes dificultades y contó con la ayuda de Brahman y Shiva. Por ser una tarea pesada y colosal, sufrió muchas decepciones y contrariedades. Desde una edad muy temprana, este rey estuvo dotado de discriminación, o viveka, y desapego. Un día, que se hallaba en soledad, reflexionaba del siguiente modo. Esta vida mundana es realmente estúpida y vacía. La gente repite una y otra vez las mismas acciones sin sentido. Solo es una acción adecuada la que nos permite alcanzar lo verdaderamente valioso que no podemos perder. Las demás acciones y palabras son una evacuación torpe y maloliente. Movido por estos pensamientos, fue en busca de su maestro, Tritala, y le rogó, ¿cómo podemos superar el dolor, la vejez y la muerte, esta ilusión que nos empuja continuamente hacia sucesivos nacimientos? El sabio Tritala le contestó, el dolor, la esclavitud y la incertidumbre desaparecen por completo cuando uno se establece de modo firme en la ecuanimidad del ser, durante un espacio de tiempo prolongado. En ese estado cesa la percepción de división objetiva y se produce una experiencia de plenitud por el conocimiento de lo que merece la pena conocer. ¿Qué es lo que merece ser conocido? El ser puro cuya naturaleza es la conciencia omnipresente y eterna. Vijarata preguntó, ya sé que solo el ser es real y el cuerpo y todo lo demás son irreales. Pero ¿por qué no lo percibo con la suficiente claridad? Tritala respondió, el conocimiento intelectual que tienes de esta cuestión no es verdadero conocimiento. El desapego de la esposa, de los hijos y del hogar, el equilibrio ante la alegría y el dolor, el amor a la soledad, la fijación en el autoconocimiento, eso es el verdadero conocimiento. Todo lo demás es ignorancia. El autoconocimiento o conocimiento del ser solo brota cuando el sentimiento del ego se ha desvanecido por completo. Insistió Vijarata. Pero si el sentimiento del ego está estrechamente unido a este cuerpo, ¿cómo puede ser desarraigado? Tritala contestó de nuevo. Por la renuncia decidida de la búsqueda de los placeres, a costa de un intenso esfuerzo de voluntad, y por la demolición de la prisión del amor propio que acompaña al sentimiento del ego. Si eres capaz de abandonar todo esto y permanecer firme, el ego se desvanecerá por sí solo
y comprenderás que eres el Ser Supremo. Después de escuchar atentamente los consejos de su preceptor, Vijirata decidió practicar un rito religioso como preludio de su renuncia total a los placeres del mundo sensible. Al tercer día, entregó todo lo que tenía a los sacerdotes y a sus familiares, sin reparar si estaban dotados de buenos sentimientos o carecían de ellos. Entregó su propio reino a sus enemigos, dejándoles rebasar sus fronteras. Cubierto con un escueto taparrabos, abandonó el país y se lanzó a caminar por todas otras tierras, donde era completamente desconocido. En poco tiempo alcanzó la paz suprema. Sin darse cuenta de dónde le llevaban sus pasos, llegó casualmente a su país de antaño y comenzó a pedir limosnas a sus ciudadanos. Estos le reconocían y le rendían culto, rogándole que recuperara su trono, pero él no aceptaba más que una limosna de alimento. La gente se lamentaba sin comprenderlo y decía: «Es el rey Vijirata. Qué triste condición la suya, qué desgracia». Al poco tiempo volvió a abandonar su antiguo reino. Más adelante encontró a su maestro Tritala y vagaron juntos por la tierra entretenidos en diálogos espirituales. ¿Por qué tenemos que soportar todavía la carga de nuestro cuerpo? ¿Pero por qué tendríamos que abandonarlo? Dejémoslo que siga vivo hasta que le plazca. Caminaban totalmente ajenos al dolor y al placer, y no podría decirse tampoco que estaban en un término medio entre ambas emociones. Aunque los dioses les hubieran ofrecido grandes riquezas o poderes sobrenaturales, los habrían rechazado como hojas de hierba seca. En cierto país, el rey había muerto sin herederos, y los ministros buscaban un gobernante adecuado que le sustituyera. Vajirata, vestido con un miserable taparrabos, llegó casualmente a ese país. Los ministros decidieron que era la persona adecuada para subir al trono, y se postraron ante él. Subieron a Vijirata sobre el elefante real y fue coronado rey. Mientras gobernaba aquel reino, los habitantes de su antiguo país fueron muchas veces a rogarle que gobernara también su propio reino, pues no estaban contentos con sus sucesores. Después de un tiempo, aceptó su petición y se convirtió en el emperador del mundo entero. Permaneciendo en paz interior, con su mente en silencio, libre de deseos y envidias de cualquier tipo, realizaba la acción oportuna que convenía en cada momento a medida que se iban produciendo. En cierta ocasión oyó que el único medio de liberar las almas de sus antepasados era bañarse en las aguas del Ganges. Para conseguir que este río sagrado descendiera a la tierra, decidió ir al bosque a hacer penitencias, confiando de nuevo el reino a sus ministros. Después de conseguir la ayuda de los dioses y los siddhas, consiguió el difícil empeño de traer el Ganges a la tierra, para que el pueblo pudiera ofrecer liberaciones a sus antepasados en sus benditas aguas. A partir de ese momento, el Ganges que adorna la corona de Shiva volvió a correr por la tierra. Es obvio, querido Rama, que debes permanecer en el estado de ecuanimidad que poseía este rey. Para reforzar tus convicciones, te contaré ahora la magnífica historia de Chiquindava.